Una decisión tomada en apenas unas horas cambió para siempre el destino de dos mundos. Y la historia jamás nos ha contado toda la verdad sobre lo que realmente pasó en Cholula, el 12 de octubre de 1519, mientras las primeras luces del amanecer se filtraban entre las pirámides sagradas de Cholula. Hernán Cortés despertó con una pregunta que atormentaría a los historiadores durante siglos. Había recibido información sobre una posible traición, pero nadie sabía si era real o simplemente una excusa perfecta para lo que estaba a punto de suceder. Cholula no era una ciudad cualquiera. Con más de 100.000 habitantes, rivalizaba en tamaño con las grandes capitales europeas de la época. Sus 400 pirámides se alzaban como dedos que tocaban el cielo, y su mercado era el corazón comercial donde se encontraban pueblos de todo Mesoamérica. Pero había algo más que la convertía en especial. Era el centro religioso más importante de la región, un lugar donde incluso los poderosos mexicas venían a rendir tributo al dios Quetzalcóatl. Los españoles llegaron a esta ciudad sagrada acompañados por un ejército de guerreros tlaxcaltecas, enemigos ancestrales de Cholula. Esta alianza ya de por sí resultaba provocativa, como si alguien llegara a tu casa acompañado de tus peores enemigos. Los cholultecas, sin embargo, decidieron recibirlos con la hospitalidad tradicional mesoamericana, ofreciendo comida, alojamiento y regalos a los extranjeros. Durante los primeros días, todo transcurrió con aparente normalidad. Los españoles recorrían las calles admirando la arquitectura, mientras los cholultecas observaban con curiosidad a estos hombres barbudos montados en bestias desconocidas. Pero bajo esta superficie de cordialidad, las tensiones comenzaban a fermentar como el pulque en las ollas de barro. Los tlaxcaltecas susurraban constantemente al oído de Cortés. Le hablaban de movimientos sospechosos en la ciudad, de guerreros que se concentraban en lugares estratégicos, de armas que se ocultaban en templos y casas. Según algunas crónicas, incluso Malinche, la intérprete de Cortés, había sido advertida por una mujer noble cholulteca sobre los supuestos planes de ataque. Pero aquí es donde la historia se vuelve turbia. Estudios recientes sugieren que estos rumores podrían haber sido magnificados o incluso inventados por los tlaxcaltecas, quienes tenían sus propias razones para querer ver destruida a su rival Cholula. Los trabajos arqueológicos de las últimas décadas no han encontrado evidencias claras de preparativos militares masivos en la ciudad. El 18 de octubre por la mañana, Cortés tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Convocó a los principales nobles cholultecas a una reunión en el gran patio central, supuestamente para despedirse antes de partir hacia Tenochtitlan. Lo que estos líderes no sabían era que habían sido citados a su propia ejecución. Cuando los nobles llegaron al patio, desarmados y confiados, se encontraron con que las salidas habían sido bloqueadas. Cortés dio una señal, y en cuestión de minutos, los españoles y tlaxcaltecas comenzaron una matanza sistemática. Las crónicas hablan de miles de muertos en pocas horas, de sangre que corría por las escalinatas de las pirámides, de gritos que se escucharon hasta en los pueblos vecinos. Lo más perturbador de esta masacre no fue solo su brutalidad, sino su premeditación. Si realmente había existido una conspiración cholulteca, los españoles se habrían defendido. Pero esto fue un ataque coordinado, planificado con antelación, ejecutado con una precisión militar que sugiere que la decisión ya había sido tomada días antes. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La noticia de la matanza se extendió por todo Mesoamérica como el fuego en un campo seco. Los pueblos que hasta entonces habían considerado la posibilidad de una coexistencia pacífica con los españoles, ahora entendían que estas no eran las reglas del juego. Cortés había enviado un mensaje brutal. La resistencia sería castigada con el exterminio total. Moctezuma, en Tenochtitlan, recibió las noticias con horror y comprensión a la vez. Las teorías modernas sugieren que fue en ese momento cuando el emperador mexica entendió que no se enfrentaba a dioses, como algunos habían creído, sino a hombres dispuestos a una violencia que superaba incluso los estándares de las guerras mesoamericanas. La matanza de Cholula representa uno de esos momentos en la historia donde una decisión individual transforma el destino de civilizaciones enteras.
pero también nos enseña algo fundamental sobre el poder de las decisiones que tomamos cada día. Cortés eligió la violencia como respuesta al miedo y la incertidumbre, destruyendo cualquier posibilidad de construir puentes entre dos mundos. Nosotros, 500 años después, tenemos el privilegio de aprender de estos errores. Cada vez que nos enfrentamos al miedo de lo desconocido, cada vez que alguien diferente entra en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de elegir el diálogo por encima de la confrontación, la comprensión por encima del prejuicio. Los arqueólogos han encontrado evidencias fascinantes en las excavaciones modernas de Cholula. Bajo las capas de destrucción de 1519, aparecen restos de una sociedad compleja y sofisticada, sistemas de drenaje, talleres artesanales, bibliotecas de códices, jardines botánicos. Una civilización que había logrado crear belleza y conocimiento durante siglos, borrada en unas pocas horas por el miedo y la ambición. La Gran Pirámide de Cholula, la más grande del mundo por volumen, siguió alzándose sobre la ciudad destruida como un testigo silencioso. Los españoles construyeron una iglesia en su cima, creando una de las imágenes más poderosas del choque entre dos mundos. Pero la pirámide sigue ahí, recordándonos que algunas cosas trascienden incluso las decisiones más destructivas. En los archivos secretos del Vaticano existe un documento que durante 400 años estuvo clasificado como demasiado peligroso para ser leído. Cuando finalmente se desclasificó en 1920, revelaba algo extraordinario. Un sacerdote español había logrado salvar los códices más importantes de Cholula apenas horas antes de la masacre. Estos manuscritos, escritos en papel de amate, contenían conocimientos astronómicos tan precisos que adelantaban por décadas los cálculos europeos sobre eclipses solares. Lo más fascinante de estos documentos rescatados no eran sus predicciones astronómicas, sino algo mucho más personal. Las cartas que los nobles cholultecas enviaron a sus familias la noche anterior a la reunión fatal. En estas misivas, escritas en náhuatl, no aparece ni una sola mención a planes de guerra o conspiraciones. En cambio, hablan de sus hijos, de las cosechas de maíz, de ceremonias religiosas que esperaban celebrar en las próximas semanas. Eran hombres que acudían a lo que creían una despedida cordial, no guerreros preparándose para una batalla. La verdadera historia de aquella noche del 17 al 18 de octubre es mucho más compleja de lo que nos han contado. Según testimonios que permanecieron ocultos durante siglos, Cortés había convocado una reunión secreta con sus capitanes a las 11 de la noche. En esta junta, que duró hasta las 3 de la madrugada, el conquistador extremeño presentó lo que él llamaba el dilema de Cholula. Las opciones eran claras pero terribles. Continuar hacia Tenochtitlan, dejando atrás una ciudad de 100,000 habitantes que podría atacarles por la espalda, o enviar un mensaje tan brutal que ningún pueblo se atreviese jamás a desafiarles. Los capitanes estuvieron divididos. Algunos, como Pedro de Alvarado, defendían la masacre preventiva. Otros, especialmente los veteranos de las campañas italianas, argumentaban que la diplomacia había funcionado hasta entonces. Pero había un factor que los historiadores han pasado por alto durante siglos: la presión psicológica que ejercía sobre Cortés, el peso de liderar a 500 hombres a miles de kilómetros de cualquier refuerzo posible. Las cartas privadas que escribía a su esposa en Cuba, encontradas en los archivos de Sevilla en 1985, revelan a un hombre atormentado por pesadillas, que despertaba cada noche empapado en sudor, obsesionado con la idea de que cada ciudad que visitaba podía convertirse en su tumba. Esta angustia no justifica lo que pasó, pero nos ayuda a entender cómo el miedo puede transformar a cualquier persona en alguien irreconocible. Cortés había tomado una decisión que cambiaría no solo la historia de dos continentes, sino su propia alma. Según el padre Bartolomé de Olmedo, confesor de la expedición, el conquistador nunca volvió a dormir una noche completa después de Cholula. Los efectos inmediatos de la masacre fueron mucho más devastadores de lo que podríamos imaginar. La ciudad tenía un sistema de comunicación basado en tambores y espejos de obsidiana que permitía enviar mensajes a velocidades sorprendentes. En menos de 6 horas,
Pueblos situados a más de 200 kilómetros de distancia conocían los detalles de lo ocurrido. Este sistema, llamado Teponaztli, era tan eficaz que las noticias llegaron a Tenochtitlan incluso antes que los propios mensajeros oficiales. Pero la respuesta de estos pueblos no fue la que Cortés esperaba. En lugar de someterse por terror, muchas comunidades comenzaron a evacuar a sus familias hacia las montañas y a enterrar sus tesoros más preciados. Los arqueólogos modernos han encontrado cientos de estos escondites. Verdaderas cápsulas del tiempo que nos muestran cómo civilizaciones enteras se prepararon para el apocalipsis que sabían que se acercaba. En Tenochtitlan, Moctezuma convocó el consejo de guerra más importante en la historia del Imperio Azteca. Durante 3 días y 3 noches, los principales líderes militares debatieron la respuesta apropiada. Las crónicas indígenas, escritas décadas después en alfabeto latino pero conservando la tradición oral, nos cuentan que el emperador se enfrentaba al dilema más terrible de su reinado: atacar inmediatamente a los españoles, arriesgándose a una guerra total, o mantener la diplomacia esperando encontrar una solución pacífica. La decisión final de Moctezuma de mantener las puertas de Tenochtitlan abiertas ha sido interpretada tradicionalmente como debilidad o indecisión, pero nuevos estudios sugieren algo diferente. El emperador azteca estaba jugando una partida de ajedrez político extraordinariamente sofisticada. Había comprendido que los españoles dependían completamente de sus aliados indígenas, y creía poder convencer a estos pueblos de que abandonaran a los conquistadores una vez que vieran las maravillas y el poder de la capital azteca. Esta estrategia, que podríamos llamar seducción imperial, estuvo a punto de funcionar. Varios cronistas españoles admiten que muchos de sus soldados quedaron genuinamente impresionados por Tenochtitlan. Algunos incluso llegaron a cuestionar si estaban del lado correcto del conflicto. La ciudad lacustre era, según sus propias palabras, más hermosa que Venecia y más ordenada que cualquier capital europea. Lo que Moctezuma no pudo prever fue cómo la masacre de Cholula había cambiado la psicología colectiva de los españoles. Habían cruzado una línea moral de la que no había retorno. Como escribió Bernal Díaz del Castillo en sus memorias, después de Cholula, ya no éramos los mismos hombres que habían salido de Cuba. Habíamos probado un tipo de poder que nos daba tanto miedo como adicción. Este cambio psicológico es crucial para entender todo lo que vino después. Los conquistadores habían descubierto que la violencia extrema les otorgaba una ventaja estratégica inmensa, pero también los había convertido en prisioneros de su propia brutalidad. Cada nueva ciudad requería un despliegue de fuerza mayor que la anterior, creando una espiral ascendente de violencia que culminaría en la destrucción total de Tenochtitlan. Pero existe otra historia paralela que rara vez se cuenta: la de los españoles que se negaron a participar en las atrocidades. Francisco López de Gomara menciona en sus crónicas a un grupo de soldados que, después de Cholula, pidieron permiso para regresar a Cuba. Cortés no solo se lo negó, sino que los amenazó con la muerte por deserción. Algunos de estos hombres lograron escapar y establecieron pequeñas comunidades en la costa, donde se mezclaron pacíficamente con las poblaciones locales. Sus descendientes, conocidos como los perdidos, mantuvieron durante generaciones tradiciones que mezclaban elementos españoles e indígenas de manera armoniosa. Representan lo que podría haber sido un encuentro de culturas basado en el respeto mutuo en lugar de la dominación violenta. Sus comunidades, redescubiertas por antropólogos en el siglo XX, demuestran que existían alternativas reales al camino de destrucción que se eligió. La lección más poderosa de Cholula no es solo histórica, sino profundamente personal. Todos enfrentamos momentos en nuestras vidas donde el miedo, la presión o la ambición nos presentan opciones que definen quiénes somos realmente. La diferencia entre Cortés y nosotros es que tenemos la ventaja de conocer las consecuencias de elegir el camino de la violencia y el dominio sobre el del diálogo y la comprensión. Cada vez que nos encontramos con alguien diferente, cada vez que sentimos miedo ante lo desconocido, tenemos la oportunidad de escribir una historia diferente. Podemos elegir la curiosidad sobre el prejuicio,
la empatía sobre la dominación, la construcción sobre la destrucción. Esta es quizás la lección más valiosa que nos deja aquella terrible mañana de octubre, que el futuro siempre está en nuestras manos y que las decisiones más pequeñas pueden tener las consecuencias más grandes. Mientras los turistas actuales suben las escalinatas de la pirámide de Cholula tomándose fotografías, pocos saben que caminan sobre uno de los secretos mejor guardados de la historia. En los laboratorios del Instituto Nacional de Antropología de México, hay cajas llenas de evidencias que durante décadas han permanecido clasificadas porque su contenido podría reescribir completamente lo que creemos saber sobre la conquista de América. En 2018, durante las excavaciones para construir un nuevo centro comercial en Cholula, los arqueólogos encontraron algo que les heló la sangre. A 3 metros bajo tierra, perfectamente conservados por las condiciones del suelo volcánico, aparecieron los restos de lo que claramente era un hospital de campaña español. Pero había un detalle perturbador. Las marcas en los huesos indicaban que estos soldados habían sido tratados por médicos indígenas, usando técnicas quirúrgicas que no existían en Europa. Los análisis forenses revelaron algo aún más extraordinario. Entre los instrumentos médicos encontrados había bisturís hechos de obsidiana tan afilados que los cirujanos modernos reconocen que son superiores a los escalpelos de acero actuales. Esto sugiere que después de la masacre, durante los días que permanecieron en Cholula, hubo una colaboración médica secreta entre conquistadores y supervivientes indígenas. Pero esta colaboración escondía una historia mucho más compleja. Los códices rescatados por el sacerdote incluían diarios médicos que describen enfermedades completamente desconocidas para los españoles. Los cholultecas habían desarrollado tratamientos para dolencias que Europa no sabía ni nombrar. Uno de estos textos describe con precisión científica lo que hoy conocemos como diabetes, proporcionando remedios a base de plantas que la medicina moderna ha confirmado como efectivos. En los archivos personales de Cortés, encontrados en una casa abandonada de Sevilla en 1992, aparece una carta que nunca envió a Carlos V. En ella, el conquistador admite algo que cambiaría para siempre nuestra percepción de los eventos. Los conocimientos de estos pueblos en medicina, astronomía y agricultura superan con creces los nuestros. He tomado la decisión de ocultar esta información para que no pongan en duda la superioridad de nuestra civilización. Esta confesión privada nos revela que Cortés no solo era consciente de la sofisticación intelectual de las culturas mesoamericanas, sino que decidió deliberadamente suprimirla de sus informes oficiales. La narrativa de conquistar pueblos primitivos era esencial para justificar moralmente la empresa colonial ante la corona española. Durante los días posteriores a la masacre, mientras Cholula se llenaba de humo y cenizas, ocurrió algo que los cronistas oficiales jamás documentaron. Un grupo de mujeres cholultecas, lideradas por una sacerdotisa llamada Itzel, logró salvar a más de 200 niños de la ciudad. Las llevaron a través de túneles secretos que conectaban los templos con cuevas en las montañas cercanas. Estas cuevas, redescubiertas por espeleólogos en 2008, contenían reservas de alimentos, agua y manuscritos que habían sido preparados específicamente para una emergencia de este tipo. Los cholultecas tenían planes de evacuación que indicaban un nivel de organización y previsión extraordinarios. No eran víctimas pasivas, sino una sociedad que había aprendido a protegerse de las tragedias. Los niños salvados por Itzel crecieron en estas montañas, manteniendo viva la cultura cholulteca durante generaciones. Sus descendientes modernos, que aún viven en pequeñas comunidades rurales de Puebla, conservan tradiciones, canciones y conocimientos que se remontan directamente a la Cholula precolombina. Representan una línea cultural ininterrumpida que sobrevivió al intento de erradicación total. Uno de los descubrimientos más impactantes surgió del análisis de los restos encontrados en el patio donde ocurrió la masacre. Los huesos muestran evidencias de deficiencias nutricionales que sugieren que los nobles cholultecas habían estado distribuyendo sus propias reservas de alimento entre la población más pobre durante meses antes de la llegada de los españoles.
Murieron siendo líderes que literalmente se sacrificaban por su pueblo. En los escritos de Malinche, encontrados en un convento de monjas en Tlaxcala en 2005, aparece un pasaje que revela su verdadero estado mental durante los eventos de Cholula. Describe pesadillas constantes, donde los nobles cholultecas le preguntaban por qué los había traicionado. Según su propio testimonio, ella sabía que las acusaciones de conspiración eran falsas, pero se encontraba atrapada entre dos mundos sin posibilidad de detener lo inevitable. Esta confesión tardía de Malinche nos muestra a una mujer atormentada por las consecuencias de sus decisiones, no la colaboradora entusiasta que nos han presentado los libros de historia. Era una superviviente intentando navegar en circunstancias imposibles, tomando decisiones que la perseguirían hasta su muerte. Los efectos psicológicos de Cholula se extendieron mucho más allá de los protagonistas directos. En cartas enviadas a España por soldados comunes, se describe un fenómeno que hoy reconoceríamos como estrés postraumático. Muchos conquistadores desarrollaron insomnio crónico, ataques de pánico y depresión severa. La violencia que creían que les daría poder, en realidad los estaba destruyendo desde adentro. Algunos de estos hombres comenzaron a abandonar secretamente la expedición durante las semanas siguientes. Los registros de Veracruz muestran que barcos que oficialmente salían vacíos hacia España, en realidad llevaban soldados que habían decidido que ninguna cantidad de oro valía la pena las atrocidades que estaban cometiendo. El impacto en las comunidades indígenas fue igualmente profundo, pero tomó formas diferentes. Los códices supervivientes de pueblos vecinos describen un fenómeno fascinante. En lugar de generar solo terror, la masacre de Cholula inspiró una revolución silenciosa de resistencia cultural. Las comunidades comenzaron a crear escondites subterráneos donde preservar sus conocimientos, arte y tradiciones. Estos refugios culturales, construidos apresuradamente después de Cholula, se convirtieron en cápsulas del tiempo que permitieron que elementos cruciales de la civilización mesoamericana sobrevivieran los siglos de represión colonial. Hoy día, los arqueólogos siguen encontrando estos tesoros enterrados, cada uno una pequeña victoria contra el intento de borrar una cultura entera. Pero tal vez el legado más poderoso de Cholula no esté en sus ruinas o sus códices, sino en algo mucho más personal y cotidiano. En las comunidades rurales de México, Guatemala y todo Centroamérica, existe una tradición llamada el Consejo de los Mayores. Cuando surge un conflicto importante, las familias se reúnen para tomar decisiones colectivas, asegurándose de que ninguna persona tenga el poder absoluto de determinar el destino de otros. Esta práctica, que los antropólogos han rastreado directamente hasta las culturas precolombinas, representa una respuesta cultural directa a tragedias como Cholula. Es como si estas sociedades hubieran desarrollado anticuerpos contra el autoritarismo, sistemas que impiden que individuos tomen decisiones devastadoras sin el consenso de la comunidad. El verdadero milagro es que estas lecciones no se perdieron. En cada familia que se sienta a hablar antes de tomar decisiones importantes, en cada comunidad que elige el diálogo sobre la violencia, en cada momento en que elegimos entender antes que juzgar, estamos honrando la memoria de aquellos que murieron en Cholula y asegurándonos de que su sacrificio no fue en vano. Los cholultecas no pudieron defenderse de las armas de acero y la pólvora, pero nos dejaron algo mucho más poderoso: el conocimiento de que siempre tenemos opciones, de que cada decisión que tomamos construye el mundo en el que vivimos, y de que el verdadero poder no está en la capacidad de destruir, sino en la valentía de construir puentes hacia el entendimiento. Hoy, mientras el sol se pone sobre la misma pirámide donde una vez se decidió el destino de dos mundos, podemos elegir un camino diferente. Y en esa elección, en esa simple decisión de tratar a los demás con dignidad y respeto, llevamos viva la llama de una civilización que se negó a morir, transformando su tragedia en nuestra sabiduría.